Ahora sí. Muy buenas tardes, amigos, buenas tardes, cuando hoy es día 2 de octubre. Quedan solo 4 días nada más para su partir, pues, títulos preciosos. La verdad es que títulos como Dejamos huella, Respira paz, Manda amor, La paz que vive en ti. La verdad es que es espectacular. Bueno, estos son solo tres, nada más. O sea y hay 12. O sea, imaginaros un poco el nivel de las meditaciones que vamos a hacer el día 6 a partir de las 9, 8:30, hora de España. Pero eso es el jueves. Perdón, ese es el lunes que viene. Y entonces hoy tenemos a una persona con la que, pues, bueno, tenemos mogollón de amigos en común. Mogollón de amigos en común. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por invitarme aquí a este espacio a compartir contigo. Es un placer, es un placer. Bueno, si Hola queréis... Alicia, Hola, Luis. Buenas ¿cómo tardes. estás? Que estamos en el mismo grupo, ¿eh? En- Ah, hombre, Luis, que otra vez aquí hoy. Bueno, me encanta verte. Bueno, Alicia, tenemos un mogollón de amigos en común, como hemos dicho, Lorenzo, José Luis, Rosendo, hasta Luis, en fin, un mogollón de personas que conocemos que estamos un poco, que estáis todos en la misma vibración. Bueno, Alicia, yo No, siempre he no, tenido hoy una... yo estoy un poco pachucho, también os lo digo. sí, bueno, sí, tú Bueno, estás... la vibración se mantiene, que Sí, 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 sí. pero estoy hoy que, uff, todo el amor de ayer, pero hoy estoy que vengo de clase y un poco pachucho, pero bueno. Bueno, yo siempre, Alicia, cuando una persona participa por primera vez, me encanta que haga una definición suya personal. Pero te explico como yo quiero que me digas quién eres. No lo que haces también, pero con menos importancia. vale. ¿Vale? ¿Quién eres Ok. tú? Ok. Pues soy una buscadora de verdades. Muy resumido. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que con el mundo de la psicología, Sí. a estudiar la carrera de psicología, me di cuenta que en todo lo que estudiaba, en todas las ramas, en todas las asignaturas, la experiencia que he podido tener con los psicólogos a los que yo he asistido, me daba cuenta de que siempre faltaba algo. Siempre me faltaba como el origen, ¿no? Como cuál es la verdadera causa de lo que me está pasando. No, no quiero que me des una solución para sentirme un poquito mejor, que es como poner un parche, ¿no? En un momento dado y que mañana me vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no? Como siempre, como he intentado ir un poquito más allá en búsqueda y llevo formándome pues desde que empecé la carrera, por así decir, he hecho todo tipo de formaciones de las habidas y por haber para encontrar lo que vengo a traeros hoy, aquí, la psicología causal. Bueno, yo he de decirte que yo nunca había oído hablar de lo causal hasta que hace unos días, no recuerdo exactamente el día, Loles Herrero, pues me sugirió empezar un programa sobre esto. Y la verdad es que me habéis mandado después mucha información y la verdad es que es un tema que me gusta mucho. Es más, he de decirte que he empezado a ver en redes algo relacionado con lo causal que Ok. hasta ahora o no lo había notado o ha empezado un poco a incentivarse, ¿no? Bueno, pues define qué es lo causal. Pues, Y después hablamos de psicología causal. primero decirte que por sintonía y por vibración irás viendo más cositas de lo Seguro. causal, porque ya estás como en esa onda y ya pues tu campo te pide que lo veas. No, no es casualidad. No, nada lo es. Exacto. ¿Qué es lo causal? Pues con lo causal vamos al origen, vamos a realmente la arquitectura del ser de origen y alinearlo todo con la causa profunda. ¿Vale? ¿Qué es lo causal? La causa profunda, el origen de dónde viene. En el caso de la psicología, pues de dónde viene esa enfermedad o llamémosle síntoma, de dónde procede y qué es lo que hay que restaurar para llegar a su origen. O sea, qué es la falla
que ha habido o cuál es el desvío que ha habido o distorsión para perder ese origen. Porque en un momento dado era de una manera y porque se distorsionó y llegó a tener, por ejemplo, pues un síntoma de ansiedad. ¿Esa enfermedad? Sí, perdona, es que nunca le quito la voz al móvil. Me oigo doble, sí, Sí, no pasa nada. sí, perdona, sigue, sí, está no vale. Pues es un poquito ver qué es lo que ha fallado, cuál es la falla o cuál es la distorsión que ha habido para no estar alineado con el eje, que esa es la verdadera, como ir a la causa es estar en el eje, ¿vale? Está relacionado. Entonces, en el caso de la psicología, pues es ver un poquito esos síntomas, con qué parte de fallo están relacionados, en qué parte de ti mismo te has desviado de tu eje, por así decir, de tu verdadero origen, de lo que tú eres en esencia, ¿vale? Esto se puede ver en síntomas, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, se puede ver en síntomas de un niño que tiene trastorno de hiperactividad, ¿vale? Pero en vez de ir como puede ir muchas ramas de la psicología, mucha parte de la psicología, por ejemplo, cognitivo-conductual, lo que hace, como su nombre indica, es ir un poquito pues, a la conducta y a reprogramar esos síntomas para que se eliminen. Lo que hace la psicología causal es ver cuál es el verdadero origen de eso se puede hacer mediante una meditación, ¿vale? O se puede hacer preguntando a la persona, haciéndole preguntas para que ella misma vaya llegando a su propia respuesta, porque muchas veces la respuesta, te diría casi siempre, no está fuera. O sea, yo no doy esas respuestas. Yo lo que hago es hacer esas preguntas y hacer esa conexión con el cuerpo de las personas para ver qué significa en ellas ese síntoma y qué es lo que hay que restaurar. O sea, no es tampoco como me preguntabas la otra vez que hablamos, como bioneuroemoción, que lo que hace es interpretar el síntoma. No es solo interpretar, pues esto está lo femenino con el lado izquierdo del cuerpo y ese tipo de cosas. No es interpretar, sino que se trata de restaurar, llevar al origen, llevar a cómo estaba antes de nada, cómo está tu esencia, tu propia esencia, antes de que pasara nada. Por ejemplo, ese nada puede ser un trauma. Eso puede ser patrones heredados de papá y mamá desde que somos pequeñitos, que nos van repitiendo cositas que nos van haciendo pues heridas, ¿no? Y se van marcando en nuestro ser. Y eso marca patrones de conducta y también marca ciclos en los que estamos metidos que a veces no sabemos salir de ahí porque hemos perdido el norte, que a veces pasa, que nos metemos en ciclos, se nos repiten cositas y vamos viendo, por ejemplo, estamos con una pareja y tenemos un cierto tipo de problema o nos hemos metido en un cierto tipo de relación, dejamos esa pareja, nos vamos con otra y tenemos un tipo de relación parecida. ¿Qué dices? ¿Pero qué ha pasado aquí? Si es la misma persona, pero con otro, la misma situación, pero con otro rostro, ¿no? Así que es un poco eso. Bueno, entonces, una pregunta. Lo causal realmente, eh, el- por lo que tú estás definiendo, es un apoyo, ¿no? Es otra forma de entender la psicología, es otra forma de entender la vida y por consiguiente la psicología. Es decir, porque vosotros vais fundamentalmente a la esencia al origen de la situación, ¿no? A restaurar, eso es, Ajá. al origen A y restaurar, alinearte con tu reformar, eje y sí. con tu centro, alinearte con tu centro. O sea, es una forma de ver las situaciones y también de restaurarlas, no solo verlas, no solo interpretamos, sino que se hace también restaurar. A través de la palabra también se hace mucho. Ujú. ¿Vale? En vez de dudo de algo o no sé si podré hacer algo o no puedo con esto, ¿no? La forma de expresarnos también indica mucho de cómo nos estamos sintiendo, en qué momento estamos y dónde está y qué nos está diciendo la distorsión en la que estamos. Entonces, en vez de palabras como no puedo o tengo dudas o no sé cómo hacer esto,
es instauro, por ejemplo, la verdad dentro de mi ser, instauro la certeza dentro de mí, por ejemplo, en vez de decir no sé o no puedo, ¿no? Estoy, por ejemplo, estoy buscando la forma de llegar a ello, en lugar de no sé cómo hacerlo, Ajá. ¿vale? La forma de hablar, también en psicología causal restauramos el verbo, ¿vale? La forma de hablar, O sea, que sí, sí, sí. nos indica mucho y nos programa la forma en la que nos hablamos y la forma en la que hablamos a los demás. Que nos hablamos y por supuesto los pensamientos, ¿no? Que la mente que juega ahí un factor importante, ¿no? Es que muchas veces la forma de hablar y en la que nos expresamos está totalmente relacionada con la forma en la que pensamos algo. No sé hacerlo y verbalizo, no sé cómo hacerlo o no puedo con esto, ¿no? Me termino agobiando y digo, no puedo con esto. Y a lo mejor en la forma de expresarnos ya se puede cambiar también cómo nos estamos sintiendo. Es decir, ya decir, estoy buscando la forma mmm, más correcta de hacerlo, ya nos cambia la emoción que sentimos. ¿Vale? El verbo también cambia la emoción que sentimos. Es Y, como no me puedo levantar, ¿no? Voy a ver la forma de llegar a mi objetivo diario, que sea una persona que tiene depresión. eh, Estoy viendo cómo andar durante un minuto cada mañana. Por ejemplo, que no, una persona que no se pueda ni levantar, ¿no? En vez de decir no puedo. Es una forma diferente de hablarte en la que lo que haces es cambiar la emoción internamente a través de la palabra. Eso también se puede hacer. Y eso se hace con lenguaje causal. volviendo un poco al ejemplo que has puesto, que es muy gráfico, esa persona que no puede andar, es anda aunque sea un minuto nada más. Por Anda aunque sea supuesto. un minuto Estoy viendo la forma de andar, aunque de sea un andar. minuto nada más. Claro, porque es que andar Sí, un minuto ya le estás dando una información a tu mente de que tú puedes hacerlo, porque ya has andado un minuto. Mañana seguramente puedas andar otro minuto porque ya lo has hecho ayer e incluso añadir otro, porque ya lo has hecho. Si me quedo en cama y digo no puedo, no puedo, es más fácil que nunca llegue a poder y que sí. mañana me quede otra vez en la cama. Claro, porque si a una persona que no quiere andar le dices que tiene que andar 30 minutos, pues te mata directamente. Pero si anda solo un minuto, nada más. Y seguramente esa persona al poco tiempo estará andando más tiempo. Es que a veces andar un minuto significa mucho en una persona que tiene depresión y que no puede salir de la cama. Es que ya significa que tienes que salir de la cama y andar ese minuto. Ya es levantarte, que hay gente que está en un estado que ni siquiera se levanta. O que se tira una mañana entera y no se puede levantar. Puede, entre comillas, ¿vale? O sea, entonces, Podemos. por lo que estás, deduzco, no sé si estaré o no equivocado, es importante esos pequeños gestos, ¿no? Realizar pequeños gestos diarios, ¿no? Muchos pequeños gestos diarios, ¿no? Es decir, eh, levantarse, por ejemplo, sin apoyarse, por ejemplo, levantarse de la silla sin apoyarse, es un ejemplo Ujú. tonto, pero bueno, pero que hace un poco que tu día funcione mejor, ¿no? O que Sí. andes un poco, un Yo kilómetro, 100 siempre metros más que digo, ayer, yo siempre siempre vas. digo salir, al hilo de lo que estás comentando, Antonio, yo siempre digo salir de la zona de confort un poquito cada día, un poquito. O sea, es decir, si ya te cuesta levantarte y normalmente te quedas en la cama, ya salir y levantarte y andar un minuto ya es salir un poco de la zona de confort. Si ya hacías eso y estabas una mañana caminando, pues salir un poco de la zona de confort puede ser, si lo hacías 3 veces en semana, hacerlo todos los días, por ejemplo, pero ir un poquito más. Un pequeño esfuerzo que no sea tanto para ti como para tirar la toalla, que a veces pasa cuando pedimos demasiado. Yo estoy viendo ahora mismo, bueno, Loles me mandó una serie de ejercicios, no, de oraciones, por así decirlo. Y ella utiliza Decretos, mucho decretos. decretos, sí, decretos. Gracias, Luis, gracias. Ella me hablaba mucho de palabras, cancelo,
hago, rehago, restauro, Restauro. reinicio, tal. Son palabras que O realmente instauro. Instauro. tienen una potencia realmente increíble, porque muchas veces cuando lo hago, el cuerpo se me pone vacilón, ¿no? El cuerpo se me pone nerviosillo, ¿no? Me da como pequeños escalofríos, ¿no? Y entonces, bueno, eso me da la sensación un poco de que de que mi cuerpo está aceptando y está recibiendo la verdad de lo que me estoy diciendo. Te pone vacilón, me ha gustado la expresión, porque te conecta con tu esencia, Sí. porque nos conecta con lo que verdaderamente somos y con el lenguaje que nos restaura. Esa es una de las palabras. Instauro en mí, por ejemplo, la certeza o restaurar un pensamiento que estaba distorsionado. Y sí, cancelar también. Permitirse, cancelar, son palabras que utilizamos bastante en el lenguaje causal, sobre todo en los decretos. Y es No, recomendable hacerlos todos los días. Vamos, que si después de esta entrevista alguien está interesado en decretos, que me pregunte no, para cualquier yo, tema que le preparo uno. le puedo, bueno, perdona, has hecho una buena observación. Por ejemplo, el decreto que me mandó a mí es personal o se lo puedo mandar a otras personas porque seguro que habrán muchas partes, digamos, que sean colectivas, ¿no? Que sean comunes, ¿verdad? Vamos a ver, estamos todos conectados. Entonces, lo que hagas tú también va a sanar a miembros de tu familia, posiblemente, y a familiares y personas cercanas y afines a ti. Entonces, lo que tú repitas va a ayudar a mucha gente y también se lo puedes facilitar esa información para que esos decretos también los hagan esas personas. O sea, es personal en el sentido de que a lo mejor te lo ha mandado a ti porque específicamente te venía bien justo ese asunto del que está tratando el decreto, pero no quiere decirse que otra persona no lo pueda hacer. Obviamente, somos pedacitos todos de luz y estamos conectados. Entonces, si lo haces tú y te viene bien, por supuesto que se lo puedes dejar a otra Sí, persona sí. cercana para que lo haga. Y de hecho, desde aquí te lo recomiendo que lo hagas. No, no, lo suelo hacer. Hoy no, hoy a él no lo hice, pero lo suelo hacer desde que lo ando todos los días. Inclusive hay veces que lo hago 2 veces diarias. El- bueno, como estoy liado en el tema del programa del próximo lunes de las meditaciones, pues la verdad es que solo tengo mente ahora mismo solo para eso, ¿no? Escúchame, eh, el, hay respóndeme si puedes, ¿no? O si crees que es oportuno. Imagínate, la idea que tenemos un poco el colectivo de las personas es que el psicólogo trabaja de una determinada actuación. Cuando tú le comentas a una persona que eres un poco, practique la psicología causal, ¿cuál es su sensación? ¿Cómo lo perciben? Primero, O depende un poco también su grado de compromiso, de conciencia. Primero lo ven raro porque la palabra Ah, causal no se conoce básicamente porque estoy desarrollando esta psicología que no existía anteriormente. O sea, que soy la primera persona que está utilizando la palabra causal con ah, psicología. Pero después de explicarles qué quiere decirse, que me ha pasado con una persona esta misma semana, que ha sido la primera sesión y que le he explicado justamente esto. Eh, yo lo que les explico es, este palabra significa que vamos a buscar el origen de tus problemas. No vamos a resolver el síntoma, sino que vamos a buscar qué es lo que verdaderamente está fallando y que te desconectó de tu verdadera esencia. Entonces, normalmente la persona que me busca no es por casualidad, busca a una psicóloga un poco espiritual, por así decir, ah, normalmente. Pero si no es así, también le puedes explicar esto y a veces pues también, oye, pues a todo el mundo le gusta que le digan por qué me pasa esto o por qué me pasa lo otro. Es información que parece muy interesante, por lo menos así dicho. Otra cosa es que luego se vaya sintiendo cómodo con los ejercicios que podamos hacer. Que por ejemplo hay ejercicios tan fáciles como ir a un síntoma que tú suelas sentir, por ejemplo, una palabra gatillo, ¿no? Que te lleve a un síntoma, que te empiece a doler el pecho o cualquier sensación, ¿no? Cuando te acuerdas de un evento, por ejemplo, ¿no? Lo que hacemos es ir un poquito a notar ese síntoma y ir ahondando a ver qué nos quiere decir ese síntoma, qué información nos va dando y ahondar un poquito ahí.
para volver, pues eso, lo que decíamos, para volver a nuestro eje. El objetivo es ese, pero ver un poco qué nos está diciendo, ¿no? Porque todo síntoma tiene un mensaje, no es por casualidad. No es que, yo qué sé, no suele doler la cabeza por casualidad, me suele doler la cabeza en algunas situaciones porque hay algo que me está fallando, que puede ser pues un pensamiento rumiativo con siempre cuando me pasa cuando hablo con mi padre. Pues vamos un poquito más allá, incluso a la infancia, a ver qué pasaba cuando eras pequeño y tu papá hablaba contigo y te decía ese tipo de cosas. Porque a veces se me quedó ahí ese dolor y luego se manifiesta cada vez que me pasa una situación parecida en el futuro, que puede ser con mi jefe, ¿vale? Que Ujú. haga ese papel autoritario que tenía mi papá. No sé si me estoy explicando, que a veces los síntomas, pues eso. Sí, bueno, antes has dicho una cosa que me ha llamado, bueno, que me ha llamado la atención y quisiera que dedicáramos este tema, ¿no? Antes has dicho que hay personas que tienen una pareja que finalizan, que cambie de pareja y los temas siempre son idénticos, ¿no? Es decir, que eso proviene de donde provenga, ¿no? Es decir, porque ahí realmente lo que hay que solucionar es el síntoma, ¿no? De esa persona, ¿no? Es decir, porque si yo fallo con todas mis parejas, pues evidentemente el fallo no está en ellas. Yo también tendré también algo que Ujú, ver, ¿no? ujú. Es un ejemplo, yo estoy casado 50 años, o sea, que te quiero decir que no tengo ese problema. Pero bueno, como ejemplo. A ver, en tema de pareja se juntan dos, ya no se junta solo uno, se junta la problemática de dos que normalmente están enganchados por algo. Es decir, pues un miedo al abandono, pues una persona que en su familia, por ejemplo, pues le han engañado mucho, se encuentra con personas que tienden a ese engaño. ¿Por qué? Porque es lo conocido y es lo que me atrae, por así decir. ¿Qué pasa? Que suelo repetir cuando no he aprendido lo que verdaderamente ese síntoma, entre comillas, que puede ser un pensamiento, ¿no? Rumiativo, me venía a decir. Si yo no he aprendido de la experiencia o de lo que ese síntoma me venía a decir, cuando tengo una nueva pareja, pues se me muestra lo mismo. Si era una persona que me engañaba, la número uno, pues ahora me llega la número dos, aunque sea un rostro diferente y una situación diferente y yo tenga una edad diferente, pero se me vuelve a repetir que de alguna forma me engaña, ¿vale? ¿Por qué? Porque es mi aprendizaje el que yo tengo que hacer ahí que todavía no he gestionado bien y por eso repito. O sea, no repetimos por casualidad, no es, ay, qué mala suerte tengo, que me ha pasado esto una vez y ahora de repente tengo una nueva pareja y me pasa una situación muy parecida. No es casualidad, es que es como que la propia experiencia y la propia vida me va mandando esas señales para que yo me dé cuenta internamente de qué es lo que tengo que cambiar yo, a pesar de que la otra persona también tenga que cambiar, que en pareja no quiere decir que solo tenga que cambiar yo, muchas veces es la otra también. Pero lo mío lo veo porque se me muestra como un espejo con la otra persona. Y me ha mostrado en diferentes espejos, por así decir, que ahí es donde podemos ver nuestro talón de Aquiles, lo que se nos repite, ¿no? Ver un poco cuál es mi tendencia, por así decir, o el ciclo donde suelo meterme. Ujú. Por ejemplo, pues eso que estábamos comentando, personas que me engañan o el miedo al abandono, de no poder estar solo y estar dependiente de otras personas, pues a lo mejor todavía no he solucionado ese miedo al abandono de cuando era pequeñito y sigo repitiendo en diferentes situaciones, pero que es lo mismo luego en el fondo. Tú te defines que haces acompañamiento, lo estoy buscando en Facebook, que dices desde una base profunda y humana. Bueno, me Me considero me encanta la definición, ¿no? Porque eh, me- Me considero una persona muy cercana, ¿vale? sí. A la vez que voy, pues eso, a buscar la causa profunda de lo que está ocurriendo. Por eso me defino un poquito así, que no me gusta como el dogmatismo y no me gusta la parte de tienes que hacer esto de esta forma, sino yo te hago preguntas para que tú llegues a darte cuenta de qué es lo que está fallando en ti y cuando yo lo pregunto en diferentes sesiones por diferentes vías y ya hace un clic, con otro clic, al final unes todas las piezas y te das cuenta de que ese puzzle tenía sentido para ti en ese momento y tenía que ser así. Y además tiene que ser así para que tú termines aprendiendo eso y transformándote, ¿vale?
O Y sea todo, que, o sea que decir que aquí el trabajo del paciente, del cliente, como quieras, es que no sé cómo lo llamáis los psicólogos a la persona que acude, yo lo llamo paciente, pero depende del psicólogo, ponemos un nombre, paciente. sí. El, el- esa, esa persona automáticamente puede notar un cambio radical en su vida, ¿no? Es decir, porque si algunas veces, bueno, si hay un psicólogo, vosotros trabajéis más cosas, ¿no? Y más profundas que, que eso, ¿no? Bueno, aquí hay un psicólogo también que es Ismael Dorado. Buenas noches, Ismael. Buenas Gracias por noches. estar. Me gustaría también que diera, una cosa que no lo he dicho antes, que este espacio es participativo, que si alguien desea consultar, preguntar, comentar, que queda maravilloso que participe, porque esto no es una charla entre Alicia y yo, Yo- Antes de que que lo desea, hable, que alguien lo puede preguntar si lo desea o compartir. Sí, perdona, Alicia. antes de que hable quería darle las gracias. Ismael Dorado es mi profesor. Estoy muy orgullosa de que esté aquí, muy orgullosa. Es profesor de mi máster general sanitario que acabo recientemente de hacer. Así que, de verdad, para mí es un placer que estés aquí escuchando. Y bueno, que si quieres comentar algo, no sé, a Antonio o preguntar algo, pues Hoy estoy para aprender de vosotros, estoy para aprender, estoy con este tema que me interesaba y desde luego para mí es un honor estar aquí esta noche. ¿Tú lo conocías, Ismael? No, conocía a Alicia ella dice que soy su profesor. Yo a estas alturas creo que la profesora es ella, pero desde luego sí que soy compañero suyo que hemos presentado trabajos en congresos internacionales y todo. Y entonces, bueno, pues para mí esto es como la canción de los Panchos. Si me dice ven, lo dejo todo. No hay más. que me vas a hacer llorar y todo, de verdad. Bueno, te podemos mandar, o si quieres, una especie de pañuelito de papel, ¿no? Para que no. Totalmente, total. Es que me hace mucha ilusión, ¿no? ¿Te lo puedes imaginar? Oye, vamos a volver, si quieres, a la parte profunda y humana, que eso me mola mucho, eso me encanta. Me encanta porque mi experiencia un poco me dice que no siempre los profesionales que yo he visto, esa parcela no siempre, no siempre la han cubierto demasiado, ¿no? Es decir, muchas veces me da la sensación de que no me escuchan, ¿no? ¿Hasta qué extremo influye en el paciente que el profesional le escuche y tenga una visión profunda un poco de él, que se sienta escuchado? ¿Cómo puede cambiar la dinámica de una persona que está chunga, sentirse escuchado? Pues imagínate cuando eres pequeño, vamos a cuando somos niños ¿Sí? y tenemos un problema. Me han quitado mi juguete, me han pegado en el colegio o lo que sea. Y vamos a papá o a mamá y papá o mamá no nos miran o no nos escuchan o no nos prestan atención o no nos prestan la debida atención que necesitamos como niños, que necesitamos toda la del mundo. Entonces, esa falta de atención de un psicólogo, o sea, esa atención que hay que darle de un psicólogo a un paciente, me parece tan básica como la que hay que darle a un niño. De hecho, cuando no tenemos esa debida atención a un niño, de mayor pasa lo que pasa, que luego necesitamos llamarla de alguna manera, hacer cosas que son imprudentes para que nos hagan un poco de caso, o, ¿vale? Eso se muestra cuando somos más adelante, cuando vamos creciendo. ¿Y qué pasa? Que en un paciente, para mí, mirarle a los ojos y estar ahí pendiente, o sea, es más importante todavía que lo que le vas a decir. O sea, lo puede contar Ismael también, que también tiene, bueno, pacientes y pacientes y una larga historia de profesional y eso día a día, día a día. O sea, muchas veces es el cómo le estás mirando y lo que le estás transmitiendo con la mirada y el, por supuesto, que sea una escucha activa, que no sea como te estoy mirando y ya está, sino una escucha de verdad de corazón, como yo la llamo de corazón, más que activa, con todo tu ser, ¿no?
Entonces, muchas veces vienen los pacientes, a mí me ha ocurrido, para que tú les escuches, para verterte todo lo que tienen ahí y que a lo mejor no tienen otra persona que les está escuchando. A lo mejor no tienen familia o la familia que tienen es como si no estuviera. A veces pasa. Entonces vienen y vierten todo eso. Y más importante que lo que les vas a decir es escucharles, eso vamos. Escucharles, mirarles a los ojos, saber que están ahí, darles su validez, la que tienen, y su lugar y su espacio. Y eso es que para mí es básico. Y con ayuda profunda y humana también pues hablo de esta parte, claro. La semana pasada charlaba con un médico aquí en directo que me llamaba mucho la atención, sobre todo por su capacidad de escucha. Una persona con una sensibilidad increíble. Entonces, bueno, pues eh, todos los pacientes de ese centro se quieren ir con él, ¿no? Aparte de su capacidad médica, que es importante, muy fuerte, pero también era su capacidad de escucha, ¿no? Te preguntaba por cosas, pequeñas tonterías, ¿cómo estás y tal? Oye, tú eres familia de tal, o sea, te hace sentir humano, ¿no? Y eso es muy sanador, ¿no? Eso es más sanador que todo lo demás. Es que es así. Un profesor mío me decía, cuando vas a un restaurante de lujo, lo más importante y lo que más se valora y por lo que se paga el precio que se paga, no es por el plato de comida, porque realmente los restaurantes de lujo, muchos de ellos, lo que es el plato en sí de comida, son los más pequeños que hay. Es por la Muy bien atención. preparado, muy bonito, pero muy pequeño. ¿Qué es lo que tiene el restaurante de lujo? Que cuando llegas te abre la puerta con una sonrisa, te sientan y te separan la silla para que tú te sientes también, te preguntan a cada rato, es la atención lo que tiene. Y esa es la diferencia entre un buen psicólogo y un buen escuchador con cualquier otra persona que está ahí por estar, ¿no? Entonces, eso para mí es lo que decía antes, es que es lo primero. Es que sin eso no podemos hacer un buen trabajo. Bueno, entonces por lo que estoy viendo un poco, y volviendo un poco a lo causal, puede parecer un tema, un término, un palabra un tanto, no complicado, un poco, sí complicado, pero realmente es muy fácil, ¿no? Porque es un poco aplicar la lógica nada más, tan sencillo como eso, ¿no? Eh, ¿O no? lo que yo he traído, no he traído nada nuevo. Lo que yo he traído es la verdadera psicología que estaba antes de que todo llegara a estar en distorsión. Porque ¿por qué tenemos que poner a una persona la etiqueta de que tiene un diagnóstico o tal otro? ¿Por qué tenemos que poner la etiqueta? Es una persona que tiene en cierto momento pues esta dificultad. Lo que pasa es que la psicología, bueno, igual que la medicina también, pero bueno, esa no es mi parte en la que vengo a hablar hoy, pero también se ha distorsionado de su verdadera esencia. Entonces, lo que yo vengo a traer ya lo sabemos todos, no es nada nuevo. Lo que pasa es que yo lo que hago es Es recordar recordar, sí. memorias Es recordar. Tú recuerdas un poco al ser humano, lo recuerdas un poco eh, a su par- esencia. parte de su esencia, sí. Exacto, le devuelvo a su esencia. Esa es mi idea y ese es como mi objetivo. Lo que pasa que sin etiquetas, sin nombres de tal, sin pues esos tratamientos debidos a ese diagnóstico, por eso estaba haciendo el nuevo manual que te comenté por teléfono cuando hablamos. Sí. Bueno, nos hace aquí un Salomé, nos hace en la metafísica, dice, porque, lo he dicho antes, los decretos son sagrados. Dice, yo decreto mañana, tarde y noche. Y Ujú. cambia toda tu vida. Cambia toda tu vida. Cambia es un poco lo que tú me decías de de los pagos, un poco, o de los decretos que mandáis. Bueno, tú mismo lo has notado, Antonio, cuando te ha enviado Loles los decretos y has empezado Eh, instaurarlos en ti y a sí. diario utilizarlos, hay un chip que te va cambiando. Eso es así. Es que es nuestra esencia. Entonces es devolvernos a nuestro eje, a lo que verdaderamente somos. Y muchas veces con el lenguaje, como decíamos antes, pues nos vamos distorsionando o nos ponemos trabas con la mente y con el lenguaje, con ambas.
Así que los decretos para mí, pues eso, gracias Salomé por recordarlo, pero sí son básicos. ¿no? Bien, pues bueno, me encantaría. Laura, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta, alguna observación, algo que quieras comentar? Te doy paso. No se te oye, Laura. No, ahora, Laura, ahora sí. Ahora Hola, sí. Laura, buenas noches. buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a Eh, ti- vosotros. Me parece ¿Tienes? súper interesante. Y, Muchas gracias. ¿me oyes? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Se me ¿Tienes escucha? alguna? Ah, Sí. ¿Alguna observación, alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? No sé, algo que puedas aportar y que pueda servir a ti y a otras personas. bueno, solo un poco preguntar un poco más cuándo utiliza todo este tipo de psicología causal, si puede utilizarlo con todo el mundo o solo cuando ella percibe que esa persona está preparada. O... Ujú. Muy buena Vale. pregunta. Sí, Lo que Gracias. pasa es que para mí, como las casualidades no existen, que son causalidades, pues todos los que vienen a mí es por algo. Entonces, todo el que viene puede usar psicología causal, porque es devolverle su esencia y todos tenemos esencia. No, no tenemos unos sí y otros no. Todos tenemos esa esencia y somos parte de lo mismo. Entonces, hay algunos que como que están Gracias. más abiertos, en este caso, por ejemplo, Antonio, que le han pasado los decretos y los hace a diario y están como más abiertos, ¿no? Más, es mi momento, quiero hacer esto. Y hay otros a lo mejor que van más lento, pero todo el que viene a mí es porque ya sabe que hay algo que le ha llamado la atención y no es causal, no es casual que le haya llamado esa Ujú. atención. Entonces, yo sí la utilizo, claro. Es que además ya no puedo, después de conocer la psicología causal, no puedo utilizar otra. Ya es como el origen de todo, ¿dónde más voy a ir? No puedo ir más a lo profundo porque ya esto es lo más profundo lo que profundo, sí. Ok. Lo- Sí, además si ves que funciona, ¿no? Y además vas viendo que también es que se dan, que va todo un poco se hilado, ¿no? Que suelen, va me suele funcionando. pasar últimamente, me suele pasar que las personas las voy como leyendo, ¿no? Entonces, según me van explicando las cosas, según me van contando, también percibo cómo está, cómo es el estado de esa persona, ¿no? Entonces, Ujú. hay veces que percibo dónde tiene más problemática, dónde está la distorsión, qué le cuesta de lo que yo le estoy diciendo, cómo lo percibe su cuerpo cuando yo le estoy hablando, el verles en presencia, cuando vienen aquí presencialmente, porque también hago sesiones online, pero cuando están aquí presencialmente lo noto más. Ujú. Es un poco en un trabajo conjunto que se va viendo cuando esa persona necesita más y cuando esa persona necesita parar y cuando más despacio y cuando hay cosas que no puedo decirle por sus Ya. gestos, cuando empiezo a lo mejor a hablar del alma, pues su cara ya me muestra, ¿no? Y su energía en sí, si está preparado para hablar de eso o vamos más despacio y hablamos de los síntomas y nos centramos un poquito, pues ver un poco en el cuerpo qué nos quiere decir su cuerpo, ¿no? Ujú. Entonces, dependiendo de también el estado en el que yo le perciba, en el que yo vea que me contesta o en el que vea que desde el primer momento que llega, ¿no? Cómo está, ¿no? Pues dependiendo de eso lo voy un poco modificando, adaptando a esa persona la sesión, ¿no? Y la psicología que utilizo. Claro, el lenguaje corporal, la expresión Todo. es vocal, sí, Todo. el Esto es léxico. un poco intuitivo. No sé si Ismael quiere comentar algo con toda la experiencia que él tiene, pero es un poco intuitivo, ¿no? Ver al paciente lo que... Bueno, Ismael, la profe manda, así que tienes que hablar. No, oye, os estoy escuchando y me está encantando muchas de las cosas que decís porque yo las comparto. Cuando me preguntaban toda la vida dónde había estudiado psicología, y yo siempre decía que yo había estudiado psicología en el restaurante de mi padre, trabajando con el restaurante de mi padre. Es donde aprendí la mayor parte de la psicología que hoy en día conozco. Y además con el mejor maestro, con mi padre. Mi padre era una persona que tenía polio en las piernas y trabajaba una media de 18 horas de pie. Entonces, él me mostró
pues cosas ahora que les ponemos nombres chulos, ¿no? Resiliencia, todas estas cosas, pero mi padre me decía que era hostelería, ¿no? Decía, esto se llama hostelería. Entonces, mi padre decía una cosa que al principio me costaba trabajo entender y luego la entendí. Me decía, para poder atender bien a un cliente, primero tienes que entender a la persona. Y entonces yo me di cuenta que el truco estaba en darme cuenta cómo era la persona, porque eso lo que hacía es que yo adaptase la forma de atender a las personas. Cuando aquí me vienen a consulta y me dicen eso, esa pregunta tan chorra que siempre te hacen de, oiga, ¿y usted qué orientación tiene? Digo, pues yo humano, digo, yo soy humano. Digo, es la orientación que tengo. Nada, pero es usted psicoanalista, es usted. Digo, no, no. Digo, yo soy humano, el resto ya veremos lo que voy acoplando, depende del problema, ¿no? Pero la gente se sorprende mucho porque yo hay veces que digo, es que nos empeñamos en complicar las cosas. La psicología cada vez la estamos volviendo más inhumana, porque aplicamos tanta precaución y tanta idea de tenemos que ponerle una etiqueta, tenemos que ponerle un diagnóstico. Y al final nos olvidamos de cosas que llevan toda la vida existiendo. El efecto de no tener amigos, el efecto de no tener amor, el efecto de que te engañen, el efecto de sentirte solo, el efecto de que te pongas enfrente de un psicólogo y al psicólogo se le olvide la tremenda distancia que es una mesa. Yo siempre digo que yo aprendí un montón de la psicología cuando yo estuve con depresión y ansiedad. Yo me agarré una bonita depresión, una estupenda depresión, que lo que me hizo fue ver el mundo desde otro lado, desde el lado de la silla del paciente. Y entonces, ese día yo me di cuenta y mi cabeza se llenó de cosas de esto no lo volveré a hacer nunca más. Nunca le volveré a decir a un paciente tienes que animarte, ¿no? O tienes que irte al gimnasio y echarte amigos. Yo eso dije, como yo lo vuelva a escuchar eso, digo, si es un alumno lo suspendo. Entonces, yo a partir de ese día he incorporado una batería de tratamientos impresionantes. Por ejemplo, cuando se van a ir mis pacientes, incluso cuando llegan, yo les doy un abrazo, pero les doy un abrazo de esos que te reestructura la mente. Les doy un abrazo de esos que saben la verdad, porque yo me alegro de verles y me alegro de volver a estar con ellos y me alegro de cuando están bien. En otras ocasiones les digo al paciente que se quedan un poco sorprendidos, me dicen, oye, Ismael, ¿y tú haces tú qué crees que me debería tomar, qué debería hacer? Digo, pues mira, tómate una cervecita con un amigo, que seguramente va a ser lo mejor que necesites hoy. ¿Para qué vamos a complicar al infinito el tema? Si a lo mejor lo que necesitas es unas aceitunas, una cervecita y un amigo. Entonces, simplicidad a veces es el mejor camino, pero no, tenemos que complicarlo. Lo Entonces, complicamos. ¿yo te acuerdas, Alicia, que yo lo comentaba mucho en clase, que para mí la humanidad es algo que se está perdiendo? Cada día atendemos más a los pacientes y tenemos que buscar las cosas para que nos entre en las casillas que tenemos del programa, ¿no? En el desplegable. Y si no nos entra en el desplegable, ponemos otra cosa. Pero no. Yo cuando muchas veces me dicen, ¿qué diagnóstico tiene? Digo, pues porque el pobrecillo está más solo que la una. Digo, ese es el diagnóstico científico. No, ya, pero si es Sencillo y directo. según el DSM, digo, pues según el DSM que el pobre está solo. Digo, ¿qué le quieres dar más vueltas? No le des más vueltas al tema. Entonces muchas veces, pues las cosas son sencillas, son amables. Yo me salgo de la mesa y me siento al lado del paciente porque noto que el paciente o la paciente necesita que le agarren de la mano mientras estamos hablando porque están llorando. Hoy me decía un paciente, he alucinado porque llevaba mucho tiempo sin escucharlo. Hoy un paciente estaba todo el rato luchando con llorar o no llorar y yo le he puesto su caja de Kleenex al lado, digo, oye, que aquí se puede llorar, aquí está permitido. Dice, no, es que mi padre me ha dicho que si lloro soy gay. Entonces le he dicho, mira, pues cuando tú salgas, que tú sales de aquí, vas a poder llorar todo lo que quieras, le dices a tu padre que venga a consulta, que el que necesita el psicólogo es él. Entonces, el chaval se ha ido de aquí como riéndose
como riéndose, porque le digo, tú a mí no me conoces, pero si me conocieras, ibas a ver lo que es llorar, porque yo lloro por todo. Entonces, qué tonterías todavía escuchamos en este siglo XXI, ¿no? En este siglo tan De moderno. esos patrones hay mucho, tú bien lo sabes, Uf, heredados de papá y mamá, que nos Sí. lo inculcan y nos lo meten ahí en vena. Y Eh, luego vamos creciendo y nos lo vamos creyendo cada vez más. Ismael, estoy firmando colores. O sea, en el 2025 todavía existen esos comentarios. sí, Antonio, y fíjate, y el año pasado tuve un tema que pues, la verdad es que me hizo gracia porque fue una cosa, venía una pareja unos padres, venían unos padres todos preocupados, gente que los conozco y bueno, me dejó un poco sorprendido. Y entonces venían estos señores diciendo que temían que su hijo se había hecho gay. ¿Qué Eh, había hecho? que se había hecho gay, ¿no? Como si le hubiera caído una piedra en la cabeza. Entonces me venían contando eso y que querían si yo le podía hacer algún tipo de terapia. Entonces yo, bueno, pues intenté hablar con ellos, mira, no, esto no es así, no hay ningún tipo de terapia, al contrario, pero cuando vi al chico me hizo gracia el comentario porque claro, el chaval entró y tenía unos gestos, tenía todo que yo me reí porque dije, a ver, vamos a ver, que pasen los padres otra vez, que pasen los padres, porque aquí lo que se trata es de aceptar una realidad. Entonces, claro, al final cuando los padres escucharon otra cosa, yo decía, mira, esto no es ninguna enfermedad, no es ningún trastorno mental, esto no es nada de eso. Y desde luego por encima de todo está vuestro hijo no cambia, no os va a querer más ni menos porque sea gay o no sea gay. Sigue siendo la misma bella persona que es. Entonces, al final, cuando ellos, y se quedaron ellos a terapia, cuando ellos entendieron, pues ahora son una familia feliz, una familia en la que él ha dejado ya de decir que su novio era un compañero del fútbol que la acompañaba, entonces, pues ha dejado de decir esa chorrada y entonces todo se ha normalizado, pero sí te encuentras con muchísimas historias de estas. Entonces, bueno, alucinas a veces con las cosas que te encuentras. Pero bueno, que yo lo intento siempre bajar a la normalidad. Yo siempre digo, vamos a ver, me salgo de aquí de la mesa, que desde la mesa se me ve muy lejos. Venga, vamos a sentarnos aquí y los paso a la sala de espera. Digo, vamos a estar en la sala de espera, que ahí estamos más tranquilos. Y charlamos y en ocasiones he dicho, oye, nos tomamos un café, te saco a tomar un café y nos tomamos, porque si le veo muy tenso, vamos a tomar un café. Es decir, yo creo en la humanidad, yo creo en la terapia humana. Y luego lo vamos complicando todo lo que necesitemos. Pero esto es como si de repente a uno le duele un pie y lo operamos. No, vamos a ir primero a poquito. Vamos a ver si con un masajito, vamos a ver si con un ibuprofeno, vamos a ver. ¿Para qué vamos a ir directamente al cañonazo si no nos hace falta? Entonces yo la psicología a veces me granjea grandes discusiones con los compañeros. Yo siempre digo que soy la resistencia a estas alturas. Bueno, Alicia también comparte esa resistencia. Bueno, si tú eres la resistencia, yo ya no sé dónde estoy. Pero me encanta ir a cualquier sitio y que me digan que esto no está basado en el método científico. Digo, sí, sí, a mí me preocuparía muchísimo que lo que hago se basara en el método científico. Me preocuparía mucho. Es más, Claro, el día que esto se base en el método científico, dejo de hacerlo. O sea que Muy esto bien, es muy bien. cierto es. Bueno, pues gracias, Ismael. Gracias todo un placer. por esta gran lección que nos has dado, ¿no? Todo un Porque placer. eh, sí, sí, realmente. Es que hay algunas personas que se sorprenden que yo digo otra cosa aquí en directo y tal, ¿no? Digo una cosa, pero si es mi forma de hablar cotidiana, ¿por qué tengo yo que ser otra persona diferente a la que está aquí? Es decir, si yo tengo una determinada terminología o léxico, pues lo utilizo en cualquier situación, en cualquier momento. Y que Y están en la Real Academia de la Lengua para usarlos también. además eso, Para eso están. además eso. Bueno, me gustaría, Alicia, que hicieras un breve resumen un poco de la psicología causal que aporta. Bueno, ya habéis dicho muchas cosas, pero alguna cosa que no hayas comentado, alguna cosa que puedas añadir, algo que tú creas que pueda ser de interés para las personas que nos sigan o que nos puedan seguir, ¿no? Pues se me ocurre como idea, por ejemplo,
Sí. hablar un poquito de los síntomas. Cuando una persona, cualquier persona que nos esté escuchando ahora que tenga un síntoma, ir un poquito a la raíz profunda ella misma con su cuerpo, ¿vale? Que pueda hacer un ejercicio que pudiera ser hacer una inspiración, vamos a decir, inspiro en 4, mantengo en 4 segundos y expiro en 6, ¿vale? Hago siempre la exhalación más larga. Podemos hacer ese ejercicio e ir un poquito a la zona donde estoy notando ese síntoma físico, ¿vale? Si fuera un pensamiento, ¿vale? Porque fuera algo que es un rumiativo, puedo ir a ese pensamiento, ¿vale? Pero si lo siento físicamente, ir a ese lugar. Ir a ese lugar y prestar un poquito de atención ahí. No sentirlo demasiado ese dolor, sino sentirlo un poquito, ¿vale? Con un poquito me sirve. E ir preguntándose internamente qué información me quieres traer, qué me quieres decir con ese síntoma, ¿vale? Hablar un poquito con tu cuerpo y ver un poquito ahí qué mensaje nos puede estar diciendo ese síntoma con respecto a mi vida, por donde, por ejemplo, pues me he podido desviar, en qué sentido estoy un poco perdiendo los papeles, en qué sentido he perdido mi eje, ¿vale? Nos puede dar un poquito de información ahí. Y es un poquito en lo que baso yo en el tema de los síntomas, un poquito la psicología causal y ir a la raíz profunda, como decíamos antes, y restaurar el lenguaje, la forma en la que me hablo, la forma en la que nos hablamos. En vez de decir no puedo, en vez de decir no lo voy a conseguir, decirse frases como estoy Muy por eso. buscando la forma correcta de llegar, estoy buscando la mejor forma de hacerlo, la forma correcta de hacerlo, ¿vale? Instauro, por ejemplo, en vez de no sé, instauro en mí la certeza para saberlo. Por ejemplo, cambiar un poquito el lenguaje, cómo nos hablamos. También cómo hablamos a los demás en una conversación, como la que estamos manteniendo ahora, pero sobre todo para uno mismo. Me da el truquito ese de los síntomas, que a mí yo lo utilizo mucho en las sesiones. Es verdad que es guiado, ¿no? Te va preguntando la otra persona, tú vas sintiendo, te va haciendo preguntas, tú vas sintiendo, pero bueno, se puede hacer individualmente. Y luego, pues la forma en la que cada día me levanto y cada día me voy hablando conmigo mismo. Y el tema de los decretos, que hemos dicho que pues, si cualquier persona necesita ayuda con hacerse un decreto para algo concreto que no puede o para cambiar un hábito, pues que contacte contigo o conmigo y se lo facilitamos. Bien, pues yo pondré, si me autorizas tú, tu página web o tu WhatsApp cuando cuelgue esta conversación de Vale, YouTube. La puedo poner un poco el tema este, por si vale, alguien quiere utilizar decretos que les puedan servir. ok. Oye, pues eso que has dicho me ha encantado, Alicia. Perdón. Es que, es que una vez se me olvida que tengo que utilizar esto. O sea, me ha encantado por los síntomas y por las sensaciones corporales, ¿no? Que una persona pueda tener, ¿no? Porque eso hablan un poco mucho, ¿no? De cualquier contingencia, de cualquier cosa. Es como que la vida nos va poniendo señales, ¿vale? Por el camino. Y cuando no le vamos haciendo caso en situaciones que se nos repiten, por ejemplo, de la vida, en espejos que vamos viendo en otras personas y situaciones, nos lo manifiesta en el cuerpo, ¿vale? Y al principio son síntomas pequeñitos cuando empiezo a no hacerle caso, pero cuando repito y sigo sin hacerle caso, y repito y sigo sin estar en mi eje, y no estoy en mi misión de vida, no estoy haciendo lo que yo he venido a hacer, etcétera, etcétera, los síntomas se van agravando. Entonces, una persona que que sienta en su cuerpo mucho dolor de algo que se le vaya repitiendo y que se vaya agravando, tiene que hacerse esa pregunta. Es, es necesario que se haga esa pregunta. ¿Qué es lo que vienes a decirme? ¿Qué mensaje quieres decirme? ¿Para qué estás aquí? Porque todo tiene un sentido, no es un casual que tenga de vez en cuando dolor en la garganta o que tenga dolor en el pecho o que tenga pinchazos. ¿Por qué noto esto? A lo mejor noto esto en ciertas situaciones en las que tengo que hablar y por eso me duele la garganta, en las que no debo de callarme y por eso se me manifiesta ahí, en el chakra de la garganta. ¿Vale? Todo tiene como un significado más profundo. Al principio, como te decía, nos lo muestra fuera,
pero cuando no le voy haciendo caso y voy repitiendo otra vez, pues ya tiene que hablar a través de nuestro cuerpo. Responderme, por favor, a una pregunta, los dos si podéis, ¿no? Es decir, los seres humanos en general tenemos una idea concreta de quiénes somos. Mm, En general, no solemos tener mucha idea. Si preguntas en general, estamos No, un no, poco perdidos. evidentemente, porque Estamos un poco perdidos. estamos un poco perdidos, ¿no? Por general, sí. Que hay algunas personas que están más centradas en lo que vienen a hacer, en lo que quieren conseguir en la vida, en su misión, pues también lo hay, pero es que esto es o sea, un mínimo porcentaje. La mayoría, como que entramos en patrones repetitivos en lo que me dijo mamá que tenía que hacer, o me dijo papá, o en lo que papá es y lo que he visto en casa, y por eso repito, o, o me doy muchas veces de bruces con eso, o sigo repitiendo patrones. Esa es mi experiencia, lo que me dice. Ismael, ¿y podemos buscar atajos para no enfrentarnos a esa situación que acaba de comentar Alicia? Es decir, nos autoengañamos muchas veces, nos podemos autoengañar, mejor dicho, para o utilizamos truquicos un poco para no afrontar realmente nuestro auténtico ser. Sí, totalmente. Estos atajos son Sí. auténticos callejones sin salida. Siempre se convierten en eso. Fíjate en lo que decía Alicia muy acertadamente. Hay personas que se pasan toda su vida intentando descubrir quiénes son. No lo saben, pero tampoco porque en ningún momento tienen interés de abordar preguntas, formularse preguntas y llegar a conclusiones que pueden ser hasta dolorosas. Hace poco con un paciente mío que él decía que era muy divertido, que era muy gracioso y lo que era un patán. Y entonces, pues a la segunda de cambios que me dijo, no, porque tú, por ejemplo, ¿qué opinas de mí? Digo, pues que si fueras mi amigo ya te habría dejado. Entonces se quedó un poco sorprendido. Dice, no, pues es que hay mucha gente que me quiere. Digo, ¿a qué les invitas a tomar algo? Digo, deja de invitarles. Ya verás cómo enseguida van a dejar de reírte las gracias. Entonces, pues ahora estamos haciendo otro trabajo, en el sentido de decir, ¿por qué crees que los verdaderos amigos se van de tu vida y se quedan los que buscan algo de ti? Pues porque no eres tan gracioso ni tan divertido. Entonces hay veces que hay que hacerse esas preguntas que duelen, que efectivamente, hay veces que nos toca revolver en nuestra infancia, revolver en nuestra adolescencia, perdonar. Claro, qué difícil cuando hablamos de perdonar a las personas. Yo te perdono. Sí, esto es facilísimo decir, yo te perdono, pero ¿has perdonado de verdad? ¿Has conseguido que esa herida sane o por lo menos cicatrice y luego esa cicatriz se convierta en algo que te pueda enseñar? Porque del dolor nunca se aprende, del mal nunca se aprende nada, nada, lo único que se hace es huir. Entonces hay un momento que tenemos que acoplarnos a nuestra vida y por desgracia hay personas que se pasan la vida escapando, huyendo, cambiando de direcciones, cambiando de parejas, cambiando de no sé qué, cambiando de no sé cuánto, cambiando de trabajos, cambiando, y lo llaman que eso es la vida. No, eso es la huida. La vida es otra cosa. La vida se disfruta, la vida se vive, la vida se respira, pero no se huye. Pues chicos, he de deciros gracias Ismael, Con un muchas placer. gracias. La verdad es que ha sido impresionante, ha sido sensacional. Voy a decir algo, pero no lo digo. Y Alicia, un placer enorme haber compartido contigo este ratico. Muchas gracias, de El corazón. placer es mío. Muchísimas gracias. Espero que hayas estado cómoda, seguro. Espero que sí. Mucho. Bueno, eso siempre intento conseguir. Laura, espero verte por aquí las veces que puedas. Muchas gracias. El lunes os espero, porque hacemos Vale. una jornada de meditación por la paz. Y me Vale. encantaría que participarais, que estuvierais aquí, porque tengo una fe increíble en este espacio, pero por la paz exterior e interior, ¿eh? Por la paz Vale. exterior e interior. Salomé, muchas gracias. Hasta el lunes. Luis, espero verte el lunes también. Bueno, a las personas que están en Facebook, muchas gracias a todos. Un auténtico placer. Y
y un beso. Un Y un beso. abrazo muy grande Hombre, para todos, ¿no? de Chao, verdad, Adiós. sois chao, una adiós. Muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós. Gracias.